Veo el clásico con tensión, en el aspecto de que, creo que hay un equipo que es el Madrid que llega muy necesitado. A muchas veces los clásicos suele pasar esto, ¿no? Suele pasar esto, pero tampoco es normal que en la jornada número 10, creo que es, en la 10ª, pues al final llegue un equipo pues pendiente de un hilo, ¿no? Que al final estás hablando de que el entrenador pues está contra las cuerdas, ¿no? Y qué manera quizás para el Madrid de poder salvar los muebles y poder pues al final poner las cosas en su sitio en el aspecto de la tranquilidad que ganando en el Camp Nou, ¿no? Y el Barça tiene una oportunidad, pues como también pasó el año pasado, creo que el año pasado fue por Navidades, ¿no? También de dar un golpe en la mesa, un poco de marcar una diferencia, de hacer un poco que el Madrid pues que empiece con problemas. Lo de Julen, ¿cómo lo ves? Porque en verano le sacan de ahí de la selección, ¿no? Para Florentino es el mejor del mundo. Es que esto del fútbol es así, esto del fútbol es incomprensible. A mí yo siempre digo que primero que un proyecto no puedes verlo funcionar en 10 días, porque encima si ves jugar al Madrid, es verdad que no juega quizás como nos tiene acostumbrados, pero lo que está claro es que hay partidos como contra el Levante que pierdes, pero que al final si acabas un 5-2 no pasa nada, ¿no? Estás en una mala racha y al final cuesta que los resultados o los goles entren, ¿no? Ayer también, bueno, al martes contra el Vitoria pasó lo mismo, ¿no? Ganas 2-1, parece que ganas apretado y al final el partido pudo acabar con 4-0. Los proyectos hay que darles tiempo. Yo siempre he dicho que para echar a un entrenador tiene que ser porque veas que la plantilla no está con él, que hay una discrepancia, que hay un enfrentamiento, pero si no me parece que si tú confías en Julen, encima como tú bien has dicho, le has sacado de la selección, le has hecho un contrato a 3 años, me parece fuera de lógica, ¿no? Echarle en la 10ª jornada, cuando si lo miras, por ejemplo, con respecto al año anterior, va mucho mejor. Pues al final esto es como todo en la vida, pero es fútbol y al final el fútbol sabes que siempre, cuando la atmósfera está caliente, al final siempre el entrenador es el que sale. Julio, mucho se dice que el Barça va a echar de menos a Messi, pero ayer el Barça demostró que también hay vida más allá. Sí, a mí la verdad que Messi que es el mejor del mundo y que tiene mucha influencia en el juego, yo creo que eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero sí es verdad también que quizás somos también muy resultadistas, ¿no? Y sobre todo somos ventajistas en el que si, por ejemplo, ¿no? el Barça pierde contra el Madrid, diremos que falta Messi, que sin Messi el Barça no es lo que es. Pero si te pones a pensar un poco la realidad, es que el Barça es un equipazo. El Barça está compuesto por 20 jugadores, de los que habitualmente solamente juegan 15 o 16 porque son de los que echa mano Valverde, que son todos internacionales. Y si empiezas a decir puesto por puesto, estás hablando de los mejores del mundo, en cada puesto, ¿no? Entonces al final, decir que echas en falta, está claro que se nota, porque es el mejor jugador del mundo y marca diferencias, pero que es el Barça. Es el Barça y creo que el Barça tiene mimbres para poder jugar, porque ¿qué pasaría si algún día tiene que dejarnos Messi? Y el día que deje Messi, ¿pasa que el mundo se acaba? Pues no, el Barça es el Barça y el Barça tiene un equipazo. ¿Y resultado cómo lo ves? Yo creo que el Barça está jugando muy bien. Ayer me encantó, creo que es verdad que esta liga ha perdido muchos puntos, pero ha perdido puntos para mí con buen juego. Claro, al final, lo que te he dicho antes, somos ventajistas, ¿no? Pierdes 2 puntos contra el Atleti, pero a mí me encantó el Atleti, pero es que el Barça creo que mereció o pudo merecer por ocasiones la victoria. Ha dejado puntos en un par de minutos en Leganés, etcétera, etcétera, podemos analizarlos, pero a mí no me ha disgustado y creo que el Barça juega en casa y creo que Madrid está en situación difícil y creo que debe de ganar el Barça. Yo creo que el favorito claramente, me imagino que para todos es el Barça. Otra cosa es que luego, lo que hablamos muchas veces, es un clásico. El que viene dolido, el que viene necesitado casi siempre suele apretar más, pero yo creo que el favorito es el Barça. 5-0, 6-0. No, yo creo que no. Me imagino que habrá muchos goles, porque siempre suelen ser partidos que ambos marcan. Yo creo que va a ganar el Barça 2-1, diría 2-1. Si estuviera Messi pondría otro gol más, 3-1, pero sin Messi 2-1. Igual sale con el cabestrillo y... A ver, me imagino que a Messi... es mejor que muchos, Me imagino que a Messi, está claro, es que Messi al 50% es mejor que la mayoría, porque al final son jugadores que marcan diferencias. Creo que él es el más dolido por no jugar, primero porque creo que es el que más clásicos lleva, el que más goles ha marcado en los clásicos, tiene todos esos récords. Al final son partidos que a todo el mundo gusta jugar, que tiene una trascendencia impresionante en todo el mundo, que siempre se va a hablar de un clásico y más si el resultado que se produce es un poco, digamos, anómalo. Entonces creo que él estará dolido, pero yo sí digo que al final lo importante es que se recupere bien y que llegue a febrero, que es verdaderamente cuando te juegas los títulos en perfectas condiciones.